este tiempo que nos permites tener en tu presencia. Hoy oramos para que tu palabra caiga en buena tierra y seamos de muchos frutos. Espíritu de Dios, gracias. Gracias. Hoy te amamos. Hoy te decimos que tú eres el primero en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Tome asiento. Amén. Gracias, muchachos. Gracias. Gracias a todos. Hoy quiero pedirles un favor y es que puedan brindarle un fuerte aplauso a todos los servidores, a la alabanza, al protocolo, a medios, aún a los maestros que hoy están haciendo una gran labor, están sirviendo a nuestros niños, así que gracias a todos ustedes, muchachos. Y quiero mandar un saludo a todas las personas que por el medio de YouTube y todos los medios nos están escuchando. Queremos decirte que tú también eres parte de este momento, amén. Amados, Dios es bueno, amén. Dile a la persona que está a tu lado: ruego que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, y que tengas buena salud. Amén, así es. Rogamos a todos, así al Señor, que nos prospere así como prospera nuestra alma. El Señor es bueno, amado. Y hoy, en estos días el Señor nos ha venido hablando y quiero que me acompañen a Efesios 4, 11, 13. Vamos a leerlo desde el 11 porque tenemos más, creo que de mes y medio, en el que el Señor nos ha venido hablando acerca de la unidad, acerca de los llamados, de los dones. Y dice así, ¿lo tienen? Amén. Efesios 4 del 11 al 13. Ahora bien, Yeshua dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Yeshua. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos más duros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del Hijo de Dios. Amén. Esta palabra durante varios domingos el Señor nos las ha venido hablando. Nos ha hablado de los dones, nos ha hablado de la unidad del cuerpo, nos ha hablado que todos hemos sido llamados, amén, a cumplir algo dentro del cuerpo de Cristo. Pero antes de iniciar, quiero que usted pueda recordar el nombre de la prédica, amén. El nombre de la prédica lleva elemento clave. A ver, ¿cómo se llama la prédica? No los escuché, otra vez, perdonen que hoy estoy así como un poquito sordita. ¿Cómo se llama? Elemento clave, elemento clave. Hoy vamos a llamar a esta prédica elemento clave. Yo siempre le digo a mi esposo: mi amor, a mí no me gustan los nombres muy evangélicos. A mí me gustan los nombres que se le queden a la gente, tipo película. Usted ve una película, nunca más se le olvidó el nombre. Bueno, a mí me gustan los nombres de las prédicas así: elemento clave. Y les venía comentando que desde hace tiempo ya el Señor nos ha venido hablando de esta palabra. Y al caminar en el Señor nos hemos dado cuenta de algo. Y es que normalmente al conocer nuestro don o lo que el Señor nos ha dado, pasa algo. Y es que confiamos tanto en nuestro don que olvidamos ese elemento clave, que es Yeshua, es Cristo. Amén. Entonces, me gusta mucho este verso y lo traía otra vez y el Señor nos ha hablado en él, porque en el 13 dice lo siguiente. Dice así, Efesios 4, 13. Ese proceso continuará
hasta que todos alcancemos tal unidad, hasta que lleguemos hasta tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida del Hijo de Dios. Pero me llama la atención es esta palabra: este proceso continuará. Este proceso continuará. Y nosotros creemos que al vivir procesos, pues estamos como padeciendo algo. Lo vemos así como que, ay, este proceso, y este proceso, como la cruz que cargamos. Pero en realidad la palabra nos enseña que vamos a vivir procesos hasta llegar a la estatura del varón perfecto, hasta la plena medida, ¿verdad? Y es por esto que hoy quería que conversáramos un poco de esto. Yo puedo ver en la vida de los discípulos que ellos, a pesar de que conocían de la palabra, porque el judío generalmente es enseñado en la palabra desde muy pequeño, es algo cultural. Los niños desde chiquitos conocen la Torá, ellos lo conocen, cosa que a nosotros los latinos nos cuesta un poco aún enseñarles a los niños esto, pero a ellos no les pasa esto. Ellos conocen la Torá, conocen a lo que decían los profetas. Pero hay algo bien tremendo, y es que cuando ellos eran llamados por el Señor, ellos no pensaban ni tenían estructura de lo que ya conocían, sino que ellos le decían, sígueme. El Señor le decía, sígueme, ven conmigo. Y ellos no lo dudaban, seguían, iban con Él. A pesar de que tenían conocimiento, pero ellos sabían que al conocerle, ese elemento clave que era Jesús, lo necesitaban. Su conocimiento no era suficiente para ese elemento clave en sus vidas, que era Yeshua. Amén. Entonces, hoy yo te quiero preguntar, ¿qué tanto de ese elemento clave tenemos nosotros en nuestras vidas? No estoy hablando del conocimiento, porque muchos conocemos. Yo sé que la mayoría, porque veo desde aquí hasta atrás y casi que todos son nuevos, son personas ya en el Señor, perdón. Muy pocas caras nuevas veo hoy, pero sí noto esto en los discípulos. Y hoy queremos usar mi esposo y yo, la terminología de las recetas. ¿Cómo hacemos una receta? Pero siempre necesitamos un elemento clave. Amén. Entonces te preguntaba, ¿cómo sabemos si tenemos ese elemento clave? Para los que vienen por primera vez. Pero también te pregunto, al que ya tenemos tiempo en el Señor, que voy a preguntar y ustedes me van a levantar la mano, ¿quién tiene más de un año aquí en la congregación? Levante su mano. Más de un año. O sea, tiene 5, 6, 10, 12, 14, más de un año. La gran mayoría. Menos de un año, levante su mano. Menos de un año, excelente, excelente, excelente. Entonces esta pregunta es para su mayoría. ¿Cuánto? Ya no es si lo tenemos, porque yo sé que lo tenemos. Ahora es cuánto de ese elemento clave tenemos. Amén. Y esto lo hacemos porque definitivamente al Yeshua vencer en la cruz, Él conquistó los dones para nosotros. Pero es nuestra responsabilidad hacer que ese don crezca. Amén. Y para ello hay algo bien importante que quiero que podamos rescatar el día de hoy. Yo sé que usted me va a decir, yo lo conozco, yo lo sé. Yo también lo sé, yo también lo conozco. Pero no solamente quiero que lo conozcas, quiero que hoy tu corazón sea tan enseñable que tú puedas decir, ahora cuánto de eso que ya me está hablando ella tengo yo. Tengo yo. Amén. Quiero que me vayas acompañando a Mateo 18, 1, 5. Ese elemento clave va a estar
que es Cristo, está sujeto a varios componentes, varios ingredientes. Hoy vamos a tocar 4 de esas características que Yeshua nos mostraba, en el que nosotros tenemos que caminar o cada día ir avanzando. Dice Mateo 18:1-5. Por ese tiempo, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿quién es el más importante en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño pequeño y lo puso en medio de ellos. Entonces dijo: les digo la verdad, a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Así que el que se vuelva tan humilde como este pequeño es el más importante en el reino de los cielos. Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este me recibe a mí. Pero si hacen que uno de estos pequeños confíen en mí caigan en pecado, sería mejor para ustedes que se aten una gran piedra de molino alrededor del cuello y se ahoguen en las profundidades del mar. El primer ingrediente que quiero que toquemos de esta receta, que es Yeshua, es la humildad. Una persona humilde es aquella que depende del Señor, pero que también respeta a su hermano, respeta al prójimo. Hay algo bien tremendo con esta palabra que acabamos de leer. Vamos a irnos a contexto. Yo soy maestra de ministerio. Y hay algo bien que a mí me gusta, es como graficar todo lo quiero graficar. Y es que quiero que vayas a ese momento y puedas ver a un Jesús lleno de gente como siempre estaba. Ese Jesús recibió una pregunta de parte de sus discípulos y es: ¿quién es el mayor? Yo te pregunto, ¿quién es el mayor en ese momento? Vete a ese momento. ¿Quién era el mayor? Si me preguntan a mí, el mayor en ese momento era Yeshua, era el Señor Jesucristo. Pero Él no dijo que era Él. Él dijo: es como un niño. Él lo llamó: niño, ven. El que sea como este niño. El que sea como este niño es el mayor. Ahora bien, imagínense, nosotros somos los discípulos y escuchamos esta respuesta. En este tiempo usted dirá: ay no, sí, como niños tenemos que ser. En ese momento los niños no eran tomados en cuenta. El niño para el judío no era una persona importante, porque era visto como propiedad y no como algo que era valioso, porque ellos no tenían opiniones, eran algo insignificante. Para el judío era así un niño. Era como que no importaba su opinión. ¿Qué podía enseñarle ese niño a un adulto? Y yo me imagino a esos discípulos decepcionados. Como que ¿cómo me va a decir que esto que no vale, que no tiene importancia, que no tiene opinión, es el mayor? Para mí, su respuesta hasta hoy no es lógica. Para mí su respuesta hasta hoy no tiene importancia. ¿Saben por qué? Porque si estuvieran los niños aquí, nosotros le estuviéramos mandando a callar, ¿verdad que sí? Quédese quieto, no se mueva, quédese tranquilo y le voy a pegar. Y llegamos al punto de que a los niños los ponemos como tan a un lado, que la palabra nos enseña que tenemos que enseñarlos desde pequeños para que cuando sean viejos no se olviden de Él. Y la mayoría de nuestros niños, cuando llegan a 12 y 13 años, no quieren venir a la congregación. Y es porque precisamente, aunque digamos y respondamos: no, si los niños, como los niños, dentro de nuestro corazón y aún en nuestra mente y los sistemas de creencias que tenemos, nos hacen ver que ellos no son importantes y los ponemos a un lado. Pero la palabra enseña algo diferente, y es que el que no sea como Él no puede entrar al reino de los cielos.
Él que es como un niño, dice. Y es tremendo. Yo pensaba anoche y hay algo que yo creo que yo me encuentro un niño en una calle sola y yo no le tengo miedo, porque una persona humilde no inspira miedo. Una persona humilde no inspira ese temor, no tiene esa cara molesta. Una persona humilde ve a su hermano y le respeta. Una persona humilde, cuando se para alguien a predicar, y lo digo por ejemplos, sabe que hay algo en él de parte de Dios para mí. No es que si se para aquí yo me, ay, es que no tiene nada de Dios, es que, y nosotros somos tan ligeros para hablar, al punto que si dicen ¿quién es humilde? Yo sé que todos vamos a levantar la mano, pero Jesús, su ejemplo no fue así. Él pudo decir: yo soy el más humilde, yo soy el mayor. Él lo pudo haber dicho porque lo era. Era así, era el más humilde. Pero con todo y eso, Él nunca se jactó de que era el Dios. Nunca se jactó de que era el Hijo de Dios, del que podía hacer milagros, que Él podía hacerlo todo. Nunca lo hizo. ¿Por qué? Porque Él sabía quién era. Y Él sabía que si su humildad la iba a mostrar con su ejemplo. Con su ejemplo. Entonces, me gustaba mucho poder ver de parte de mi Señor esa respuesta, porque me enseñaba. Y decía: Señor, hazme como un niño. Hazme de tal modo que yo pueda escuchar a alguien hablar de ti y yo pueda encontrar de Dios en él. Hazme tan sensible al punto que yo cuando vea que alguien está necesitando, yo pueda darle. Amén. Jesucristo fue el hombre, copiaba anoche, yo copié todo, por cierto. Sabemos que realmente un hombre fue el mayor, fue Jesucristo. Esto significa que Jesús mismo fue humilde como un niño. No se preocupaba por su estatus. Él no tenía que ser el centro de atención. Él no podía engañar y no tenía una presencia intimidante. Esa es la característica de humildad que todos nosotros necesitamos. Digo nosotros porque yo sé que aún nosotros lo necesitamos todos. Y en este punto yo te digo, no pienses si eres humilde o no. Yo sé que hay una cuota de humildad en ti. Piensa cuánto necesitamos para llegar a ser a la estatura del varón perfecto. No solamente el ingrediente, porque el ingrediente lo tenemos todo, sino piensa la medida de ese ingrediente que tú necesitas para que el elemento clave, que es Yeshua, crezca. Y hay algo que quiero rescatar en esta parte, y era que yo notaba, y hace días le preguntaba al Señor, yo no sé si soy yo la única loquita que iba preguntándole tantas cosas al Señor, pero me gusta preguntarle. Y era porque yo anhelo ver milagros, ver gente aquí caminando, que sea paralítica, que camine, un muerto, resucitar, una persona enferma, verla sanar. Yo anhelo eso, anhelo ver ese tiempo en el que Jesús estaba y aún con su sombra los discípulos sanaban. Anhelo eso. Y le preguntaba: Señor, ¿por qué no vemos en este tiempo esto? Y el Señor me llevaba a una palabra que está en el Evangelio, y era cuando Jesús va a Nazaret. Y dice que Él fue, pero que no pasó ningún milagro. ¿Por qué no pasó ningún milagro? Porque las personas tenían prejuicios de Él. Porque sabían que era el hijo de José, el carpintero. Decían: ¿será que saldrá algo bueno de Nazaret? Eso era lo que decían sus vecinos, las personas que le conocían. Y por causa de la incredulidad del pueblo no vieron milagro. Ahora, iglesia, a esta palabra el Señor me llevaba en ese momento que le preguntaba. Y yo decía: Señor, ¿acaso en nuestro corazón hay incredulidad? ¿Acaso tenemos prejuicios de nuestros hermanos cuando vienen a predicar?
de los pastores, de los líderes. Padre, escudriñame, le decía, escudriñame. Ayúdame a que yo no tenga prejuicio de ninguno de mis hermanos. Ayúdame. Y yo sé que es una lucha. Amados, aquí ninguno es perfecto. Vamos en pos de eso. Pero ninguno es perfecto. Yo no soy perfecta. Lo intento. Créanme que lo intento. Pero usted tiene que entender que a pesar de las situaciones, los pecados, los problemas que tenga su hermano, es su hermano. ¿Cuándo la familia deja de ser familia? ¿Cuándo el hermano deja de ser hermano o hijo deja de ser hijo? Nunca. A pesar de todos los problemas que hayan en una familia. Déjeme decirle algo. Tal vez usted no lo conoce. Tal vez no conocemos a la persona que tenemos a un lado. Pero déjeme decirle algo. Ese que está ahí es su hermano. Ese que está ahí es su familia. Ámelo. Y si aún usted no le cuesta, usted dice, es que este hermanito, Dios mío, Señor, te lo envío. No, amado, ámelo. La mejor forma de que perdamos el prejuicio hacia una persona es orando por ella. El reconocer a mi hermano y a sus dones hace que pisemos la altivez. Hace que la altivez salga de nuestro corazón. Y por eso nosotros constantemente debemos estar admirándonos unos a otros. No busques el punto negro de la cartulina blanca. Busca las virtudes que esa persona tiene de parte de Dios. Yo sé que si tú lo ves con los ojos que el Señor lo ve, yo sé que no le vas a encontrar ninguna mancha. Porque el Señor es tan bueno con todos nosotros y con tu familia, aún con nuestra familia. Porque creemos que tal vez ellos anden una noche de pachanga y uno dice, ya no le voy a hablar más a él. O él se portó de tal forma, o me hizo esto, o me gritó, o mi papá me insultó. A pesar de todo eso, el Señor tiene misericordia con esa persona. Porque si no, desde hace mucho lo hubiese partido. Y si él todavía está teniendo una oportunidad con él, ¿cómo no se la vamos a dar nosotros? Yo le digo a Elisa, Eli, gracias mi amor. Le digo, Elisa, cuando ella la regaño que hace algo y le llamo la atención, ella se pone a llorar. Ella me dice, mami, quiero que amanezca ya mañana, porque yo sé que voy a tener otra oportunidad. Yo le digo, así es mi amor, mañana inicia una nueva oportunidad para ti. Porque eso enseña la palabra, que sus misericordias son renovadas todos los días. Amén. Bueno, gloria a Dios. La primera ingrediente de nuestra receta fue la humildad. El segundo, vamos a hablar acerca de la compasión. Yo colocaba aquí, es aquella persona que penetra de forma tierna y sensible en el dolor que siente alguien, hasta sentir amor. Y eso te lleva a una disposición para cambiar su situación. El Padre espera de nosotros que tengamos este elemento clave. Ese ingrediente de la compasión es algo que lo hemos repetido en estos días muchas veces. Pero yo creo que no se los vamos a dejar de decir hasta que ese ingrediente esté en abundancia en nuestras vidas, en abundancia. Y para esto quiero que me acompañe a Mateo 9 del 35 al 38. Traté de buscar todos los ejemplos en la palabra acerca de mi amado Yeshua, porque Él es el que nos puede enseñar perfectamente. Dice así, ¿lo tienen? Mateo 9 del 35 al 38. Dice, Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias.
Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidos y desamparados, como ovejas sin pastor. A esos discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos. Así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha. Pídenle que envíe más obreros a su campo. Amén. Veía con respecto a esta palabra y un punto clave para desarrollar la compasión, y lo hace Jesús, es que dice que Él visitaba a todas las ciudades y aldeas. Y para nosotros poder desarrollar la compasión en nuestra vida tiene que estar esto, y es el salir. Dígale: debo salir. Dígale: pastora, pero ¿por qué debemos salir? Porque allí vemos la necesidad que estamos viviendo. Mira, amado, de una u otra forma, gloria a nuestro Señor por eso. El permanecer siempre juntos y así como estamos hace que estemos en una atmósfera donde todas las cosas están bien, y eso es bueno. Pero para desarrollar la compasión, yo necesito ver la necesidad de mi hermano. Si yo no veo la necesidad, entonces yo no veo o no siento ese amor por ayudarlo y a intentar de que esa persona salga de la situación que está. Jesús iba a aldeas y a ciudades, y Él dice que Él vio y que veía a las personas como ovejas sin pastor. Y yo creo que Jesús lo que veía en ese momento, Él usaba sus parábolas, pero yo veo que Él veía que eran personas que no tenían al Señor en su corazón, no lo habían conocido y tenían muchos problemas, estaban agobiadas, no tenía quien les alimentara, quien les apacentara, no tenía quien les ayudara. Así, por eso es que Él dice que los veía como ovejas sin pastor. El pastor alimenta, el pastor cuida, el pastor enseña. Y Él decía que tenía compasión de esas personas. En mi terminología hoy sería: tenía compasión de ver todos los problemas que agobiaban a las personas. Y eso le dio compasión. Iglesia, tenemos que salir. No porque hay un cliché, o porque queremos molestarte, o porque queremos, ahora es la moda salir. No, lo queremos hacer porque el proceso hay que vivirlo. Tenemos nuestro horizonte, nuestra visión tiene que estar enfocada en que tenemos que ser como Él. Por eso somos sus discípulos. Tenemos que ser como Él, anhelar, tener esos ingredientes de Él. Y para desarrollar esa compasión tenemos que salir. Cuando el pastor Ronald y la pastora Aura nos dicen: vamos al evangelismo, y vemos que no estamos la cantidad de personas que están aquí, que normalmente vienen, uno se siente así como que: ay, Dios mío, como que quisiéramos ver que usted pueda tener ese anhelo, porque nosotros lo tenemos. Queremos salir, queremos ayudar. Hay demasiada necesidad en la calle, el mundo se está perdiendo. Cada vez hay más cosas raras y locas. Y con todo y eso nosotros tenemos que ser la solución, porque eso somos para el que está afuera. Somos la solución de aquel que está triste, de aquel que está enfermo, de aquel que no tiene esperanza. Tú eres quien tiene la esperanza misma, porque tú eres el tabernáculo, eres tú. Por eso tú debes hoy pedirle al Señor y decirle: Espíritu de Dios, ¿cuánto tengo de este ingrediente en mi vida? ¿Cuánto tengo? ¿Será que me molesta cuando voy a abrazar a alguien que esté sucio? ¿Cuánto tengo? Yo le pido al Espíritu de Dios que hoy pueda traer sobre tu corazón ese instrumento de medición, y que tú mismo, no que yo ni ninguno, porque nosotros no conocemos qué hay en ti,
pero que el Espíritu de Dios que nos convence pueda traer ese instrumento de medición sobre tu mente, sobre tu corazón, sobre tu alma, y tú puedas ver cuánta compasión tenemos, que podamos verlo. Y si aún te falta, hoy es el día de decirle: Espíritu de Dios, yo necesito más compasión, yo necesito ser más como tú, yo te necesito. Amén. El siguiente punto que quiero, llevamos 2. ¿Cuáles son los 2 que llevamos? A ver. Humildad y compasión, excelente, son excelentes alumnos, gloria a Dios. El tercer punto es la determinación. A ver, repita conmigo: determinación. Determinación. Yo siempre le hablo a todos acerca de esto. Siempre que me paro aquí le digo la determinación. Damos gloria a Dios por eso. Dice así, Mateo 16, 21, 23. No hay una persona con mayor ejemplo de determinación que Jesús. Mire, el Señor fue tentado por el enemigo. El Señor fue reconvenido por su amigo Pedro. El Señor tuvo miedo. Pero a pesar de todas esas situaciones, el Señor no perdió su objetivo, que era salvar a la humanidad. Ahora te pregunto, ¿tú has pasado por esto? ¿Te ha tentado el enemigo? ¿Algún amigo te ha reconvenido para que tú abandones al Señor? ¿Has tenido miedo? Todos hemos pasado por esto. Todos hemos tenido miedo. Pero amado, lo vivió Yeshua. El Señor Jesús lo experimentó. Por eso es que Él es nuestro mayor ejemplo de determinación. A pesar de, se mantuvo hasta la muerte, pero salvó la humanidad. Ese ejemplo nosotros lo tenemos que tener. Se van a presentar 1000 situaciones para que nosotros abandonemos el llamado, el propósito al reino. Pero a pesar de todo eso, usted debe mantenerse determinado y decir: mi casa y yo serviremos al Señor hasta el fin, hasta la muerte. Si tengo que dejar todo por servir al Señor y que esto crezca en mí, amén. Y quiero que vayamos a esa palabra que les decía Mateo 16, 21, y dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones las miras en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Fuerte esta expresión, y más fuerte que te lo diga el Señor, más fuerte todavía. Pero así de determinado tenemos que ser nosotros. Cuando venga el enemigo: aléjate de mí, apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo. No tenemos que ver las cosas del hombre, amado. Enfócate en ver lo que Dios ha dicho de ti. Mantente ahí, cree en Él, confía en Él, camina en Él. Esa determinación va a hacer que venzas, porque lo dice la palabra: el que venciere. O sea que esto es de ganarlo. No nos quedamos con los que se quedan atrás. No eres el que renuncias. Tú no eres. Eso no lo ha dicho el Señor de ti. El Señor no ha dicho que tú eres pasivo. El Señor no ha dicho que tú no lo vas a lograr. Él dice: ustedes son más que victoriosos en Cristo Jesús. Y ahí es donde usted se va a parar. Yo que creo en Cristo, yo que creo en el Señor, en Yeshua,
Por medio de la cruz, Él me hizo a mí victorioso. La batalla que estés viviendo hoy, la batalla que estés pasando, sea económica, de salud, familiar, matrimonial, la que sea, amado, que estés viviendo hoy, la vas a conquistar. Pero la vas a conquistar creyendo, manteniéndote firme, peleando, dando la buena batalla hasta el fin. Así tú vas a conquistar. Hay una cosa tremenda que se mueve en el pueblo de Dios en este tiempo, y es que quiere como poner a la gente chiquitica. Ay, qué pereza, ay, qué flojera, ay, todo como que les pesara, como una carga. Pero amados, la carga ya fue llevada a cruz. La cruz la cargó mi Señor. Entonces, si eso viene a su cuerpo, viene a su espíritu, viene a su alma, usted reprende eso. Aléjate de mí. Toda pasividad, dile, aléjate de mí. Toda apatía, aléjate de mí. Eres piedra de tropiezo para mi vida. Porque el Señor a todos, amados, nos ha encomendado algo. Y ese algo hay que cumplirlo. Porque un día estaremos cara a cara con Él. Y te va a decir, ¿qué hiciste con el don que te di? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste con la familia? ¿Qué hiciste con el matrimonio? ¿Qué hiciste con eso? Así que, amados, lo que venga en contra de tu llamado, dile, apártate de mí, aléjate de mí. Aléjate de mí. Amén. Y con el cuarto que vamos a trabajar el día de hoy, a ver cómo voy con el tiempo. La siguiente característica o ingrediente que le vamos a anexar a nuestra receta el día de hoy es el perdón. Mire, tremendo. El perdón es una acción de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Dice que Él perdonó nuestros pecados, olvidó. Y una vez se dice, no, pero es que perdonar no es olvidar. Pues sí, déjeme decirle que es olvidar. Porque dice que en la cruz Él nos perdonó y se olvidó de nuestros pecados. Es decir, que ya no se acuerda. Y esta es una característica que todas las personas, no voy a decir solamente que el cuerpo de Cristo, sino todas las personas tenemos que alimentar, hacer que eso crezca. Sencillamente porque Él nos perdonó. Y a mí me daba, yo le decía a mi esposo, a veces me causa, no sé, como me extraño, eso me extraña. Cuando una persona me dice, ya yo perdoné a tal persona, pero cada vez que habla uno con esa persona le sacan otra vez el cuento de la persona. Y yo digo, Dios mío, creo que no lo perdonó. Porque es que si el perdón es olvidar, y entonces volvemos a traer 1, 2, 3, 4, todas las veces aquello que me lastimó, entonces realmente no estoy perdonando. Iglesia, entiéndelo. Es parte de la oración del Padre Nuestro y todos se la saben. Perdona como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es un intercambio. Si yo perdono, recibo perdón. Si yo suelto perdón, hay perdón sobre mí. Pero cuando en mi corazón no hay perdón, hay una pared entre mi persona y el perdón que Dios está desatando desde antes. Por eso es tan importante esa dinámica de perdonar y ser perdonados en nuestras vidas. Iglesia, es tiempo de perdonar. Es tiempo de olvidar. Olvida, dice Señor, Espíritu de Dios, tú haces milagros sobrenaturales. Haz esto sobre mí, que me olvide de esto, que no me duela, que no me lastime. Amados, el no soltar perdón coloca un techo, no te deja avanzar. Coloca un techo sobre nosotros. Yo le decía a mi esposo, es tal cual como habla, ¿cómo se llama este hombre? Me enamoré, el del libro, el de la ley del tope, Maxwell. Yo le decía a mi esposo, es tal cual esto.
Él dice que hay una ley del tope, que no deja que la persona siga avanzando, y él lo refiere al liderazgo. Pero yo lo podía ver que aún en el perdón nosotros colocamos un tope y no seguimos avanzando. O sea, yo creo que soy, no sé, Superman, ¿será? Que no va a traer consecuencias a nuestras vidas el no perdonar. Y quiero que vayan a Juan 8, 1, 11. Esta es una historia que todos la conocemos. Diría la pastora Mariela, yo sé que se la saben, pero no se acuerdan de la cita. Pero todos conocemos. Y la vamos a leer porque quiero comentarles algo que hemos vivido en estos días. Juan 8, del 1 al 11. Dice así: Jesús regresó al monte de los olivos, pero muy temprano en la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron una mujer que había sorprendida en el acto del adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Jesús, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaba tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud. Entonces Jesús se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer, ¿dónde están todos los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó. Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Jesús, vete y no peques más. Todos conocemos esta palabra. El viernes tuvimos una pesca de jóvenes, una reunión de jóvenes. Y en esta reunión invitamos a un joven. Y este joven empezó a predicar. Y a mí me llamaba mucho la atención que al final él termina contando una historia, un cuento, dice él, ¿verdad? Y era que en una oportunidad un amigo suyo se iba a casar con una joven, pero que era safrica, para no usar otra palabra, era safrica. Y pues lo engañaba. Pero ella por interés estaba con él, porque el chico como que tenía dinero, vamos a decir. Cuando él le pidió matrimonio, él le ofreció piedras preciosas, un anillo, le ofreció muchas cosas, un vestido muy bello para su matrimonio y todo esto. Pero en un tiempo, él duró como una semana sin escribirle, sin hablarle. Y en esa semana la joven lo engaña. Cuando él llega a casa, la encuentra en el acto con él. Ella le dice, vístete, bueno, imagínate todo el drama, todo esto. Pero cuando ellos salen, la joven le pide perdón, que no lo deje, que ella se quiere casar con él, que ella lo amaba, que tal y todo esto. Pero a mí me llamaba la atención de que su respuesta fue en decirle, yo voy a cumplir con mi palabra y me voy a casar contigo. Pero en ese momento el chico nos preguntaba a nosotros, ¿qué haríamos en esa situación? ¿Tú te casarías o no te casarías? La respuesta de todos fue, no, guau, ¿cómo va a creer? Es una sinvergüenza. Y bueno, dígame una palabra, decía él. ¿Cómo la pondrían ustedes? Y uno decía, sinvergüenza, pero sin grosería, muchachos. Entonces sí, él como que, sinvergüenza, decían muchas cosas, los jóvenes y todos los que estamos ahí sentados, todos decíamos cosas. Y yo leía esta palabra y yo decía, no, para Dios mío. Aún hasta el sol de hoy, si nosotros vemos esa situación y encontramos en una persona en el acto, diríamos, ni loco nos casamos con esa persona.
no, fuera de aquí, no te queremos ver más nunca. La infidelidad no la perdonamos. Y él decía, ahora imagínate que esa mujer eras tú, que la infiel eres tú y que el hombre es el Señor. Y entonces el Señor me lleva esta palabra y yo decía, ay Dios mío, perdóname cuando he levantado prejuicio delante de la gente. Porque realmente hasta hoy, imagínate en ese tiempo, si hoy nosotros decimos eso es una sinvergüenza, África, no sé qué, todo lo que yo sé que se les ocurre en su mente, que no vamos a decir, pero que viene a nuestra mente, ahora ¿cómo sería en ese momento? Que eso era terrible, aún más. Apedrearla era lo que se decía. Pero el Señor viene y dice, no, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y esa misma expresión te la digo yo hoy aquí. Yo también la leía y decía, ay, Señor, perdóname. Pero así mismo te digo yo hoy a ti, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Cuando un hermano falla, peca, nosotros no debemos estar para juzgarlos. Debemos estar para enseñar y debemos estar para levantar y sanar. No para juzgar, iglesia. No para juzgar. Entonces parte de esa característica o de ese ingrediente que debemos tener es ese corazón perdonador. Perdonemos. Los matrimonios nos pasa mucho. Tenemos que perdonar de a diario. Porque si el esposo no dijo, porque si dejó quemar el arroz la esposa. O sea, tantas cosas. Porque se le olvidó el cumpleaños, el aniversario, que a todos los varones, casi a todos, no voy a decir que a todos, pero a casi todos se les olvida. Y nosotras nos herimos y ay, se le olvidó. Y tenemos que perdonar, y tenemos que perdonar, y tenemos que perdonar. A nuestros hijos los tenemos que perdonar, son jóvenes. Ellos necesitan es que les ayudemos, les enseñemos, hablemos, aconsejemos. ¿Que va a haber disciplina? Claro que sí, yo sé que sí. Pero ellos no necesitan a un papá que los juzgue. No necesitan un papá que los juzgue, necesitan un papá que los ame, que los perdone. Amén. Gloria a Dios. Y quiero traerles un cuento. Yo siempre les traigo una anécdota de nosotros. En estos días fuimos a comer, cuando vino el pastor Romer, fuimos con él a comer helado y llevamos a los niños. Y mi Elie, había una bebé más chiquita, estaba Miguel, estaba también tú, ¿verdad, papi? Mi bebé, Elie, no es así como, o sea, ella con la persona que no la conoce, como que mantiene un límite. Y llegó una niña a jugar con Elisa y con Isabel y con ella. Y ella, ño, decía. Entonces la niña venía a jugar el ño. No quería con ella, ¿verdad? Entonces nosotros vemos la situación, pero calladitos, ¿verdad? Mientras que no haya, diría mi mamá, mientras que ya no haya sangre, no nos metemos. Entonces volvíamos a ver que la niña iba, pero la niña iba. Entonces le decía que quería jugar con ella. Y otro decía, ño. Y la niña se volvió otra vez llorando, donde los papás, ¿verdad? Los papás estaban como en un proceso de reconciliación ahí, ellos dos. Entonces, mi esposo, como buen pastor, al ver la situación, él dice, no, voy a ir a ver qué pasa, porque Elisa se iba atrás de la niña, no llores, mami, mi reina, mi princesa, mi consentida, que no sé qué, y le llegaban los papás, disculpa, fue que mi hermana Elie le pegó, pero fue sin culpa, o sea, le dijo que no quería jugar con ella y la niña la quiere abrazar y ella como que se la quita. Entonces, eso pasó como en 3 ocasiones, y cuando ya Raúl ve que la niña sigue llorando porque Elie no la acepta entre el grupo de amigos, se va Raúl para allá y le dice, mami, tranquila, Elie, mira, mami, ella es nuestra hermanita, tienes que jugar con ella. No, papá, entonces, pero sí, mi amor, tienes que amarla, no sé qué, y bueno. Y como que la involucró con el grupo. En eso Elisa se le acerca y le dice al papá, papá,
es el momento. A mí me da mucha risa porque es que Elisa nos hace unas cosas que uno queda. Entonces le dice al papá, es el momento. Entonces Raúl, ¿pero de qué? Anda, dile a los papás que vamos a hacer una célula. A nosotros no, él se quedó, como él se quedó así tan como sorprendido y quieto, ¿verdad? De que no podía reaccionar. La niña le dice, papá, pero es que, ¿qué pasa? ¿Es que ellos son de Dios o no son de Dios? Por favor, los estamos conociendo. Y Raúl le dice, no, mami, sí, son de Dios. Bueno, papá, anda y dile que vamos a hacer una célula en su casa. Entonces, claro, él se quedó así como que, entonces, como que la barajó en ese momento, ¿sabes? Como que ahorita vamos, no sé qué. Escucha, entonces, no va, vámonos, sí, vámonos. Elisa aquí. Viene, papá, no podemos ir. Tienes que decirle que vamos a hacer la célula. Entonces, bueno, Raúl se acerca, pero yo creo que no le dijo que iba a hacer la célula. Le dijo, fue como que, buenas, ¿cómo están? Mucho gusto, como que se les presentó y disculpen todo. Bueno, y nos fuimos. Pero ella quedó con la cuestión. Yo decía, yo les voy a dar ese ejemplo porque así nos dice el Señor que tenemos que ser. Como los niños. Muy probablemente uno dice, ella quería hoy predicar aquí, tiene días, pero hoy eran los brinca-brinca, entonces. Tiene días diciendo, me voy a predicar, y yo creo que ya varios le ha predicado acerca de la creación. Ella le puso hasta nombre, se llama El Principio. El Principio se llama la prédica de ella. Pero para mí y para nosotros es confrontante. Porque si realmente hay que ser como ellos, vemos que son niños. Y yo sé que así como me pasa a mí, le pasa a todos. A todos. Los que han tenido un hijo, los niños hacen que salgamos como de esa zona de confort de lo que nosotros creemos y nos impulsan a que hagamos cosas. Bueno, ella hacía eso con nosotros. Y yo decía, Dios mío, enséñanos a ser como niños. Amén. Y les he hablado acerca de los ingredientes, porque en el momento que mi amada Aura y Dani me dijeron, te toca predicar, yo dije, Dios mío, Señor, ayúdame. Y hay algo bien tremendo, y es que a mí me gusta comer, de verdad. O sea, yo sé que yo soy flaca, pero usted me invita a comer y a mí me gusta comer, que me sirva mi plato grande, me gusta, eso me gusta. Aleluya, ¿verdad? Todos los que me quieran invitar, ahí también puedo decir 2 niñas. Pero nos gusta comer, a mí, a mis hijas, todos somos de buen comer. Y pues yo le decía, yo creo que el Señor nos enseña de acuerdo a las vivencias que nosotros tenemos, o a lo que nos gusta o no nos gusta. Y entonces cuando él decía, Señor, ¿de qué voy a predicar? El ejemplo con el que me enseñaba el elemento clave era con el arroz con leche. Yo decía, ¿a quién le gusta cocinar? Les pregunto, ¿a quién le gusta cocinar? Levante su mano. No, mire para atrás, Lumba. ¿Todos les gusta cocinar? A mí también me gusta, pero reconozco que a pesar de que a mí me guste, mi esposo cocina mejor. Lo reconozco. No lo hace siempre, pero cocina muy bueno. Entonces, el Señor me enseñaba con el arroz con leche. Y me decía así, o sea, era lo que yo percibía. Que a pesar de que tu arroz con leche tenga mucha leche, tenga mucho arroz, tenga mucho azúcar, si no tiene los clavitos, la guayabita, no es arroz con leche. La canela, exacto. Así mismo pasa en nuestras vidas con el Señor. Tenemos dones, yo puedo ser músico, puedo servir, puedo estar en medio, puedo ser pastor, puedo ser danzarina, puedo ser líder, puedo ser pastor, maestro, evangelista. Pero si no está ese elemento clave que le da sazón a nuestro llamado, a nuestro don, a nuestro ministerio, que es Jesús, entonces somos insípidos. Creo que de esta forma me lo iban a entender mejor y yo sé por eso que el Señor es lo máximo. Necesitamos ese elemento clave, necesitamos esa guayabita, esa especie, esa sal, que es el Señor mismo. Y en conclusión les quiero decir esto. Esta palabra era para 2 tipos de personas. Para la que tiene tiempo en el Señor
y para la que viene hoy por primera vez o tiene poco tiempo viniendo. La autosuficiencia para los que tenemos tiempo en el Señor no es suficiente. Llegamos a un punto de nuestras vidas donde creemos que tengo tanto y soy tan bueno y tengo tanta humildad y soy tan bueno predicando y soy tan buen músico, que nos olvidamos de sazonarnos con ese elemento clave. Entonces el don es tan bueno, y yo digo, es tan buena predicadora, es tan bueno maestro, es tan buen director, pero salgo de aquí como que me faltó algo. Ese algo es Yeshua. Dile a la autosuficiencia, aléjate de mí. Yo sí dependo de alguien y dependo del Espíritu de Dios. Autosuficiencia, fuera, salte. Yo dependo del Yeshua, de mi Señor. Para todo, amados, para todo. Miren, supieran, cuando iba a preparar la palabra le decía, Señor, ayúdame, Espíritu Santo. Porque yo les quiero dar de lo que yo he recibido de Él, y yo he recibido demasiado amor, demasiado de Él. Cuando no le conocía no me sentía amada, no sentía paz en mi corazón, vivía con una zozobra y una ansiedad terrible. Depresiones, ni le cuento. Pero cuando le conocí a Él, y usted me ve que yo levanto yo lloro, a ver, mi mamá me dice cada vez que llego los domingos, ¿qué te pasó? Porque llego llorando, todo el tiempo llego llorando, pero es porque yo le digo al Señor, Señor, que mi corazón no se endurezca, que el que se pare aquí, yo tenga algo que aprender de Él, pero no deje que mi corazón se endurezca. Y puede ser que la persona no haya predicado bien, estuviera titubeando, pero decía, Dios mío, fue valiente, algo le encuentro, algo, porque eso me toca a mí encontrarlo. El que busca, encuentra. ¿A quién le toca buscar? A nosotros. Entonces, para ti que vienes por primera vez, te quiero decir algo también. Y es que eso que necesitas, eso que has estado buscando, tal vez ese vacío que hay en tu corazón, tal vez ese problema que no termina de acabar, necesita ese elemento clave. Necesita Yeshua. Necesita a tu Señor, a tu Salvador. Necesitas encontrarte con Él. Eso es lo que andas buscando en este lugar. Eso es lo que tú necesitas. Y aún si nos estás viendo por los medios, eso es lo que necesitas. Necesitas a Jesús. A Él, a su Espíritu. Dile a tu corazón, yo lo necesito. Así comenzamos todos un día. Yo fui al encuentro y le decía, era eso al Señor, yo te necesito, voy a predicar. Y no hay otra oración que sale de mi boca, yo te necesito. Porque si yo lo hago con mi fuerza, tal vez salga bien, yo sé que va a salir bien, pero no es suficiente, falta ese sazón, ese sabor. Así que hoy quiero pedirte que te pongas en pie. Yo oro para que el Espíritu de Dios traiga instrumentos de medición sobre tus manos. Porque yo sé que tú eres de Dios. Yo lo sé, tú lo sabes, todos lo sabemos. Tú eres de Dios. Él te ha dado los dones. Eso lo enseña la palabra. Se lo acabo de leer en Efesios. Él los dio. Pero ¿qué necesitamos? Lo necesitamos a Él para que la obra sea perfeccionada. Y si en algún momento tú mismo te has puesto un tope y dices, es que ya yo soy tan bueno, es que ya yo tengo tanto de Dios, es que ya yo soy el mega líder, o es que ya yo no necesito más, ¿para qué? ¿Para qué voy a necesitar más? Se dice la gente. Y una medida, yo le decía a mi esposo, yo creo que en esto es cuando perdemos realmente el primer amor. Y uno dice, ¿por qué se pierde el primer amor? Pero ¿por qué se pierde el primer amor? ¿Por qué arranqué tan fuerte y ahora
voy tan lento. ¿Por qué? Porque ahora me da flojera, me da apatía, me da pereza, no levanto mis manos para adorar. No he vuelto a botar una lágrima cuando estoy adorando. ¿Pero por qué, Señor? La respuesta está ahí. La autosuficiencia te está haciendo una pasada. Porque nosotros sí dependemos. Dependemos del Espíritu de Dios. Llévese eso en su cabeza, en su corazón. Si quiere, no se acuerda de más nada. De los 4 puntos, no se acuerde de nada. Acuérdese de esto que hoy le estoy diciendo. El don que Dios te ha dado, si no tiene ese elemento clave que es Jesús, no sirve para nada. Dice la palabra que es como un tímbalo que resuena. Los profetas necesitan del Espíritu de Dios. Necesitan de esos elementos: ser humildes, ser compasivos, ser perdonador, ser determinados. El maestro necesita compasión, necesita humildad, necesita perdón. Los adoradores necesitamos humildad. Lo necesitamos. Eso necesita nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón, nuestro espíritu. Necesitamos de nuestro Señor, dependemos de Él. Vamos a adorar. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias por tu presencia. Gracias porque tú nos llenas. Gracias porque tú nos sacias. Hoy presentamos nuestras vidas. Tu palabra dice que no desechas a un corazón contrito y humillado. Y hoy nuestro corazón lo humillamos delante de tu presencia. Eres tú el mayor y nosotros no, Padre. Eres tú. Humillamos nuestro corazón. Humillamos nuestro corazón. Humilla tu corazón. Dile: Espíritu de Dios, me humillo delante de tu presencia. No quiero ser como soy yo, quiero ser como eres tú. Porque un día te dije que eres mi Señor, eres mi Salvador, eres mi Dios. Y es por esto que humillo mi corazón delante de tu presencia. Yo estoy dispuesto. Mira mi corazón, mira cuánto te amo. Ayúdame a mantenerme, ayúdame a seguir, ayúdame, Espíritu de Dios. Porque yo quiero servirte, yo quiero entregarme, no quiero ser más yo, no quiero decir soy yo así, no quiero ser yo así, no. Yo quiero ser como tú eres, humilde, compasivo, perdonador. Enséñame, Espíritu de Dios, a perdonar. Enséñame, Espíritu Santo, para que crezcas tú. Enséñame, Espíritu Santo. Cada día seré. Hasta lo que he sido hoy ya no sigo avanzando. Quebranta mi corazón, quebranta hasta mi donde he llegado vida. no es suficiente. Llego mi voz, No he sido suficiente. a ti. Hoy yo te necesito. Dile: Espíritu de Dios, yo te necesito. Espíritu de Dios, yo te necesito. Dile: Espíritu de Dios, no es suficiente. No soy suficiente. Que crezcas tú. Porque dependo de ti, dependo. Dile: Espíritu de Dios, yo dependo de ti. No quiero seguir siendo la misma. Presenta ese corazón a tu Señor. Presenta ese corazón. Soy Señor. Presenta tu corazón. Tengo es tuyo. Yo quiero Presenta tu corazón. para que crezca. Ese corazón que ha estado herido, preséntalo. Ese corazón que ha estado decepcionado, preséntalo. Ese corazón que tal vez se ha enfriado, preséntalo a tu Señor hoy. Y dile: aquí está mi corazón, Señor. Quebranta mi corazón.